En esta oportunidad me es grato presentar al doctor Julio César Cano Loaiza en el tema de falla renal aguda asociada a sepsis. Para mí es un honor presentarlo, es un excelente profesional, compartimos el mismo centro laboral y además es un gran amigo. El doctor Julio César Cano es médico intensivista, ¿no? Pertenece y es jefe de la UCI General del Complejo Hospitalario Luis N. Sáenz del Hospital Nacional de la Policía, es médico asistente del staff de nuestra UCI materna, de nuestro Instituto Nacional Materno Perinatal, pertenece a la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva y es miembro del Comité de Obstetricia Crítica de FEPIN. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar acá y lo dejo a él con el uso de la palabra. Buenas con todos. Soy el doctor Julio César Cano Loaiza, médico intensivista del Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima. Gracias por la invitación a todo el comité. Pertenezco al grupo de obstetricia crítica peruana. El día de hoy, la conferencia que voy a dar trata sobre lo que es la falla renal aguda en las gestantes, ¿no? Vamos a abordar sobre lo que es la definición, las principales características fisiopatológicas que se dan en la gestante, en el contexto de una gestante con una sepsis o con un shock séptico, y ver las inquietudes y lo referente a lo que es el tratamiento de esta falla renal en las gestantes y ver también su pronóstico. No tengo ningún conflicto de interés. Como introducción podemos decir que la falla renal aguda, la lesión renal aguda, como quieran llamarlo, es una condición frecuente en una unidad de cuidados intensivos. La incidencia es variable, va a depender mucho del país, del lugar, ¿no? Y de las condiciones que tenga esta unidad de cuidados intensivos. Y en algunas UCIs se ha reportado que puede alcanzar hasta un 60-65%, estamos diciendo más de la mitad de la población que ingresa a UCI va a tener algún grado de falla renal, ¿no? La lesión renal aguda, cuando ya se presenta, va a estar asociada con un aumento de morbilidad y mortalidad. Un paciente que nos ingresa a UCI y que hace falla renal aguda, su manejo se hace más complejo y la mortalidad aumenta en este tipo de pacientes, porque ya tenemos problemas para administrar los fluidos, tenemos que regular la dosis de antibiótico, ya no podemos ser tan agresivos posiblemente en el antibiótico, tenemos que regular los fármacos que vamos a dar, ¿no? Entonces el manejo se hace más complicado. En realidad pocas acciones han tenido éxitos en el tratamiento y la prevención de la falla renal. Esto se debe generalmente a menudo de que es difícil diagnosticar. Nosotros cuando diagnosticamos una falla renal aguda, lo diagnosticamos casi siempre tardíamente, cuando la creatinina ya se ha elevado, que es nuestro marcador estándar que nosotros tenemos al momento. Y el hecho de hacer un diagnóstico tardío también hace que nuestra intervención con la paciente también sea retardada. Los pacientes que tienen riesgo de falla renal aguda van a requerir un monitoreo hemodinámico estricto, porque importancia en el tratamiento y en el manejo va a ser el manejo de la volemia de estos pacientes. Si nosotros no llevamos una volemia adecuada, vamos a tener problemas en la perfusión renal y podemos aumentar esta falla renal. También nos podemos ir al otro extremo. Sabemos que la sobrecarga de líquidos también puede tener algún efecto negativo en la función renal y en la mortalidad. Yéndonos ya a lo que es la falla renal en el embarazo, existe en realidad poca bibliografía o pocos estudios de lo que es falla renal en embarazo. Los estudios son pequeños en algunos casos y muchas veces el tratamiento o lo que nosotros hacemos lo extrapolamos a las gestantes, ¿no? Como sabemos, hay cambios fisiológicos en las gestantes en los cuales nosotros tenemos que saber ciertas peculiaridades en su tratamiento. Recordemos que el sistema renal va a presentar adaptaciones anatómicas y fisiológicas que se van a dar en la gestación. Se dice de que cada uno de cada 10.000 a 20.000 embarazos, sobre todo en países subdesarrollados, ¿no? Se va a dar con esta disfunción renal. En realidad, las estadísticas, como les comenté al principio, es bien variada. Depende del país, depende de la UCI en donde se esté dando, ¿no? La causa más frecuente de falla renal aguda es la preeclampsia.
y la eclampsia. Y se dice que la preeclampsia asociada a GEL puede llegar hasta un 50%. Entonces, si nosotros revisamos las estadísticas, por ejemplo en el Perú, la principal causa de muerte materna, de mortalidad materna directa es la preeclampsia, seguidamente de la sepsis y el pecho hemorrágico y de la sepsis, ¿no? Entonces, recordar que la principal causa de falla renal es la preeclampsia. La charla de hoy se debe a lo que es relacionado a la sepsis, pero también es una de las causas muy importantes. En la falla renal aguda, la tasa de óbitos es aproximadamente 38%. Es decir, nuestra gestante que hace falla renal, tiene mayor riesgo de hacer un óbito fetal, ¿no? O si no hace un óbito fetal, posiblemente el producto, ¿no?, va a nacer tempranamente y van a ser pretérmino. De las pacientes, gracias a Dios, de las pacientes que hacen falla renal en el embarazo, son un 3 a 4% van a ingresar a diálisis. O sea, son pocos. De las que hacen falla renal son pocos las que ingresan. Inclusive las que ingresan a diálisis, se dice que solo queda un mínimo porcentaje a las 12 semanas o a las 3 meses los que quedan en falla renal per se. Su enfoque es diferente, porque nosotros cuando tenemos una gestante con falla renal tenemos que pensar ya no solo en una paciente, sino en dos pacientes. Tenemos que pensar en la madre y en el feto. Si bien en los últimos años ha ido disminuyendo la incidencia de falla renal, ¿no? Aproximadamente los reportes nos hablan de 6.3 a 1.6 por cada 10.000 embarazos. ¿Esto a qué se ha podido deber? Básicamente a la mejoría de la prevención, ¿no?, a los controles prenatales. Por ejemplo, en el Perú ya son más estrictos. Prácticamente son pocas las gestantes que no acuden a un control prenatal, ¿no? El seguimiento del personal de salud es más adecuado. Y también porque ha habido mejorías durante todo este tiempo, ¿no? Pues el tratamiento etiológico, diagnosticamos más tempranamente la sepsis, podemos diagnosticar más tempranamente un paciente con preeclampsia, o si nosotros hacemos un buen manejo de una hemorragia, podemos nosotros tratar y evitar, ¿no?, esta falla renal, ¿no?, sobre todo en los países en desarrollo. Acá les presento unas estadísticas que estábamos realizando. Lamentablemente, nuestro hospital, el Instituto Materno Perinatal, como me imagino que muchos hospitales, durante el tiempo de pandemia, tuvimos que prácticamente volver al hospital COVID. Si bien en la pandemia de COVID las gestantes no fue un grupo seleccionado para que hicieron, hubo pocas gestantes, no como en lo que es la pandemia de la influenza, pero sí nos limitamos a trabajar más con las pacientes gestantes, ¿no?, a adecuar nuestro hospital a las pacientes gestantes con COVID. Pero acá vamos a ver algunos estudios muy importantes, alguna revisión que hicimos, ¿no?, sobre la cantidad de pacientes. Por ejemplo, tenemos en el 2017, 2018, 2019. En el 2017 tuvimos 12 pacientes que llegaron a sesiones de hemodiálisis. En el 2018, 13 pacientes, y en el 2019, 7 pacientes. También el número máximo de sesiones de hemodiálisis que han tenido estas pacientes gestantes, ¿no?, en el 2017 fue una de 29, una de 14, y vemos que cada año hubo por lo menos una paciente que solamente recibió una sesión de diálisis y posiblemente salió rápidamente, o posiblemente ya no requirió esta diálisis, ¿no? Entonces, en promedio, lo que debemos concluir de acá, que en promedio, como ven, una paciente, una gestante que entra a una falla renal y necesita soporte dialítico o soporte de terapia de reemplazo renal, aproximadamente recibe entre 8 a 10 sesiones por cada paciente. Y ese es el promedio en el que esperamos nosotros que la gestante revierta esta falla renal. De toda la estadística que nosotros hemos podido, solo una paciente quedó con enfermedad renal crónica a las 8 semanas. Es decir, a los 2 meses, esa paciente, después que inició su falla renal y estuvo en diálisis, continuó en diálisis, ¿no? El paciente tenía también varias comorbilidades, que eso posiblemente fueron lo que decidió que la paciente quede en una falla renal crónica. Continuamos con las estadísticas del instituto, de la UCI, del Instituto Nacional Materno Perinatal. Entre una revisión que se hizo entre los años 2014 a 2016, donde vemos
separamos a los pacientes que habían hecho falla renal en 3 grupos, ¿no? Las que tenían menos de 0.8, las que tenían de 0.8 como valor de creatinina, ¿no? A 1.1, las que tenían mayor de 1.1. Como vemos, casi un tercio de las pacientes tenían algún grado de disfunción renal, ¿no? Recordemos que las pacientes que vienen con preeclampsia, con sepsis, son pacientes que, si bien las gestantes de hipervolémica vienen pacientes deshidratadas, nosotros en primera instancia, siempre en una gestante, encontramos un grado de disfunción renal, la cual generalmente va a revertir con el tratamiento, ¿no? Algunos más estudios de acá del Perú, por ejemplo, este es un estudio que se realizó en Arequipa, ¿no? Donde hicieron las estadísticas en un hospital de Arequipa de 2003 al 2013 sobre la falla renal en la gestación. Como podemos visualizar ahí también comparte las estadísticas donde lo dividen ahí en menor de 20 semanas, en gestantes menor de 20 semanas, la primera causa fue aborto, ¿no? Pero principalmente después de las 20 semanas es el gran porcentaje de los pacientes gestantes que hacen falla renal. Y como vemos ahí, la primera causa en ese estudio fue la preeclampsia, ¿no? Y coincide con las estadísticas que le he presentado, como segunda causa, la sepsis, y como tercera causa el sangrado, ¿no? Las hemorragias, que son principalmente las 3 causas principales de mortalidad materna. Entonces, los pacientes con una falla renal aguda debido a una sepsis sí son importantes, sí presentan esta patología. Hay para ver algunos resultados y si tienen alguna relación con esta falla renal. Sí, por ejemplo, vemos ahí alteración de las plaquetas, pacientes con valores bajos de albúmina tiene mayor relación, ¿no? Un paciente que está desnutrida, un paciente con una preeclampsia severa, con los cuales los valores de albúmina están por debajo de 2.5, es un paciente que tenemos que tener cuidado porque ese paciente tiene bastante riesgo de ser falla renal, ¿no? Posteriormente vamos a ver la fisiología, cómo es el transporte de los fluidos, pero en una paciente con una hipoproteinemia sí tiene mayor riesgo de hacer una falla renal. Entonces, generalmente, como vemos ahí, la falla renal va asociado a síndromes de disfunción multirrenal, ¿no? Generalmente esta paciente que hace falla renal no solo hace la falla renal, sino por la preeclampsia, por la sepsis, por la hemorragia, también se ven afectados otros órganos debido a la mala perfusión o la deficiencia. Alguna palabra básicamente acá para hablar sobre lo que es la filtración glomerular, para entender, como nosotros sabemos, para que haya esa filtración glomerular va a depender mucho de las presiones que se dan a nivel glomerular. Las presiones, la filtración va a depender mucho de la presión hidrostática del capilar glomerular. Por eso es importante que un paciente tenga una volemia adecuada para que esta presión hidrostática sea la adecuada y pueda permitir, ¿no? Lo que es la filtración. Y las fuerzas que se oponen van a ser la presión polidosmótica del capilar glomerular y la presión del espacio de Bowman. La diferencia para que haya una presión efectiva de filtración va a ser aproximadamente de 10 milímetros de mercurio. Es decir, si nosotros queremos permitir una mejor perfusión, tenemos que mejorar la presión hidrostática del capilar, y generalmente eso se hace manteniendo una buena molemia y una adecuada presión hidrostática, ¿no? Por eso es importante. Por eso, cuando nosotros vemos que un paciente baja la presión, empieza a tener signos de hipoperfusión, el flujo urinario baja, porque la tasa de filtración también va a disminuir. Entonces, una manera, cuando no podemos realizar nosotros un monitoreo totalmente invasivo, es fijarnos en la diuresis que tiene el paciente o la paciente, ¿no? Entonces, esta filtración va a depender mucho de lo que es la presión hidrostática. La formación de orina básicamente va a depender de 3 mecanismos, que es la filtración glomerular, la resorción tubular y la secreción tubular, ¿no? Al final, la orina que se va a formar va a depender mucho del filtrado que se va a dar a nivel glomerular, menos lo que se ha resolvido, más lo que se ha secretado, ¿no? Eso lo conocen ustedes mejor, ¿no? Simplemente para mencionarlo. También les mencioné que la gestante hay cambios fisiológicos que nos predisponen a una posible falla renal. Por ejemplo, se va a dar un aumento de
de la dilatación del sistema colector renal. Va a haber una disminución debido a la relaxina que aumenta en estas pacientes gestantes, va a haber una disminución de la resistencia vascular periférica y también una disminución de la resistencia vascular renal. ¿Qué va a llevar a esto? ¿No? Va a llevar a un aumento del volumen plasmático, un aumento del gasto cardíaco y por ende un aumento del volumen intersticial renal. Es por eso que las pacientes gestantes van a tener una hidronefrosis fisiológica renal, que generalmente se da de las 12 a las 16 semanas. Persiste, hasta las 12 a 16 semanas del puerperio, ¿no? Y va a haber un aumento del tamaño del riñón, que nosotros vamos a verlo, vamos a visualizarlo cuando hacemos una ecografía, que aproximadamente es de 1 a 1.5 centímetros. Entonces, ¿qué va a pasar en la gestante? ¿No? Este aumento del gasto cardíaco, este aumento del volumen plasmático y esta disminución de la resistencia vascular sistémica va a traer como consecuencia un aumento del flujo sanguíneo renal, ¿no? Y la tasa de filtración va a ir cambiando, va a ir variando, ¿no? En el primer trimestre es mayor y posteriormente esto nuevamente va disminuyendo, ¿no? Entonces se dice que el aumento de la tasa de filtración glomerular se da entre un 40 a 60%. ¿Y qué va a llevar como consecuencia esto? Que los valores plasmáticos de urea, de creatinina y de ácido úrico en una gestante sean menores, ¿no? Y va a haber una mayor excreción de proteínas y de glucosa a través de la orina, ¿no? Las fórmulas de depuración en la creatinina por eso nos sirven en una gestación, por estos cambios fisiológicos que va. Y no tanto nos sirven, sino no son tan confiables, ¿no? Algunos cambios termodinámicos que están en el embarazo, como es el aumento del gasto cardíaco, ¿no? Y también de la resistencia vascular sistémica, como vemos ahí en el embarazo, ¿no? A partir de las 20 semanas hay una disminución de la presión arterial que posteriormente se va a normalizar. Entonces el aumento de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Y la tasa de filtración renal va a traer como consecuencia una disminución de la creatinina y es por eso que los valores en una gestante normalmente son menores y nosotros hablamos de disfunción renal con un punto de corte 0.8 debido a esto. Y nosotros vamos a querer definir qué es una falla renal. Es el deterioro de la función renal que se va a dar durante la gestación, ¿no? Que puede ser horas, días, lo que va a provocar, ¿no? Que el riñón no puede excretar sus desechos nitrogenados ni pueda mantener la homeostasis de los fluidos y de los electrolitos del organismo. Hay mucha controversia en cuanto a cómo denominarlos: lesión renal aguda, es falla renal aguda, insuficiencia renal aguda, ¿no? En el 2004, el grupo Akin, ¿no? Determinó los nuevos criterios para el diagnóstico de falla renal, que nosotros lo extrapolamos a lo que son las gestantes, y definieron como una lesión renal aguda que enfoca más las alteraciones fisiológicas y las alteraciones anatómicas que hay en una lesión renal aguda, y lo denomina o lo define como una reducción súbita de la función renal dentro de un periodo de 48 horas definido como, miren cómo lo define, debido a un valor o un aumento de la creatinina mayor de 0.3 miligramos por decilitro, o un incremento igual o mayor al 50%, o una reducción del volumen urinario menor a 0.5 mililitros kilo hora por más de 6 horas. ¿No? Nosotros tenemos como punto de corte 0.8 en las pacientes gestantes normales y cuando se trata de una paciente gestante sigue el valor para hablar de falla renal de 1.1. Entonces nosotros hacemos diagnóstico, también se ha extrapolado esto de los criterios diagnósticos, ¿no? Del rifle y del Akin, ¿no? El rifle, que quiere decir riesgo, injuria, falla, pérdida, y la parte final, ¿no? Las tres primeras etapas catalogan lo que es una falla renal aguda, básicamente las dos últimas es para determinar un paciente entra en una falla renal crónica, y es por eso que se utiliza el Akin. El Akin ya no toma lo que es los dos últimos estadios y simplemente toma los 3 estadios, y algo que hay que recalcar acá, ¿no? El rifle toma como criterio el flujo urinario, como ven ahí, la creatinina y la tasa de filtración glomerular, pero el Akin, ¿no? Ya que es específicamente para lo que es una falla renal aguda, no toma como criterio, ¿no? La tasa de filtración glomerular, es decir, no sirve en un paciente con falla renal aguda, posiblemente en un paciente crónico sí, pero en un paciente con falla renal aguda no. Entonces es importante, lo que las herramientas que nosotros tenemos es el dosar la creatinina y el del flujo urinario, ¿no? Entonces, en la falla renal en el embarazo va a existir un alto grado de heterogeneidad en las definiciones,
¿no? Pero lo que se puede utilizar, si bien el Rifer y el Aquino no está consensuado para su uso en este tipo de pacientes, ¿no? Sí lo podemos utilizar, ¿no? Pero se necesita lógicamente más estudios para fehacientemente. Uno de los grandes problemas, como les mencioné al principio, es el diagnosticar tempranamente una falla renal aguda. Como vemos, vemos ahí en la gráfica las diferentes etapas de la evolución de una falla renal aguda. La creatinina lamentablemente se eleva en estadios, en el tercero o cuarto estadio de la falla renal aguda, y nosotros lo utilizamos como marcador, ¿no? Es por eso que se han tratado de descubrir o hacer varios marcadores que nos puedan diagnosticar tempranamente, es decir, estamos buscando la troponina del riñón, ¿no? Aquella que nosotros vemos que está en aumento y nosotros podemos decir el paciente sí está en falla renal y nosotros podemos tratarla tempranamente, ¿no? Dentro de ellos, de toda la relación que ven ahí, la cistatina es uno de los más utilizados. En realidad en algunos lugares es difícil dosar esto y seguimos quedando con la creatinina. En cuanto a las causas, la podemos dividir en renal, interrenal y postrenal, que es lo que generalmente se clasifica. Dentro de ellas, algunas se puede dar en el primer trimestre o en el tercer trimestre, enfocándonos a lo que es de nosotros, lo que es la sepsis. La sepsis va a producir una falla prerrenal debido a la hipovolemia, a la fuga capilar que ha habido, ¿no? Entonces es considerada como causa de la falla prerrenal. Pero también la sepsis va a llevar a una falla renal per se, de riñón, una intrarrenal, no debido a la descarga de citoquinas y sustancias inflamatorias que va a producir todo ello, ¿no? En el cuadro vemos las causas de falla postrenal, ¿no? Que son generalmente por una obstrucción. En cuanto al tratamiento, básicamente vamos a tomar 3 pilares, ¿no? Lo primero que debemos hacer cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con una función renal, con una falla renal o un diagnóstico de una falla renal, una lesión renal, quieran llamarlo, lo primero que tenemos que hacer es preservar la función, ¿no? Es decir, que el riñón siga funcionando, y tenemos que evitar para eso las noxas. Posteriormente, tenemos que tratar, como toda patología, si no tratamos nosotros la causa que lo llevó, es decir, si la sepsis lo llevó a la falla renal, tenemos que tratar la sepsis. Si la preeclampsia lo llevó a la falla renal, tenemos que tratar. Si la hemorragia lo llevó a la falla renal, tenemos que tratar la hemorragia, tenemos que tratar lo que ha desencadenado esta falla renal, ¿no? Y como tercer punto importante, valorar el inicio oportuno de la terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces, en la primera etapa, en cuanto a preservar la función renal, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, esto está basado en una fluidoterapia adecuada, consensuada, ¿no? Y evitar nefrotóxico. Lo que tenemos que hacer en esa primera etapa es hacer una buena reanimación de nuestra hemodinamia para que el riñón tenga una buena perfusión y evitar algo que dañe o que aumente el daño que ya le está produciendo la sepsis a nuestro paciente. En cuanto a la corrección al siguiente punto y el control de la preeclampsia, no va a depender de la causa. Ahí he puesto las 3 principales causas: preeclampsia, trastornos hipertensivos, sepsis, hemorragia. En cuanto a sepsis, ¿qué tendríamos que hacer? Fluidos, que ya lo estamos dando en la primera etapa, dar antibiótico tempranamente, ¿no? Es importante controlar este cuadro séptico y no solo dar el antibiótico adecuadamente, sino darlo con la dosis correcta, ¿no? Y de la manera correcta. Y otro punto muy importante en la sepsis es la desfocalización. De nada sirve que nosotros hagamos una fluidoterapia adecuada, demos el mejor antibiótico, si nosotros no desfocalizamos. Estos 3 aspectos deben ir de la mano, ¿no? Y ahí lo que faltaría aumentar es el manejo de vasoactivos, posiblemente. Si nosotros tenemos un paciente con shock séptico, que sabemos que su fisiopatología es una vasodilatación, entonces ya las guías recomiendan el uso de vasoactivos tempranamente. Inclusive se podría iniciar por vía periférica sin mayor riesgo, ¿no? Y valorar después la colocación de una vía central. En cuanto al inicio oportuno, entonces hay que saber en el momento que nosotros vamos a someter a un paciente a hemodiálisis. Nosotros en la maternidad de Lima hacemos hemodiálisis temprana, ¿no? Temprana, y nos ha ido bien, ¿no? Hemos tenido muy buenas respuestas, y vamos a ver posteriormente. Entonces vamos a tratar brevemente, por el tema del tiempo, sobre cada punto del tratamiento de esto, ¿no? En cuanto a los fluidos que nos van a permitir, ¿no? Nos van a permitir restaurar la función renal y revertir los daños que está habiendo por esta hipoperfusión tisular que está habiendo, ¿no? Y siempre cuando administremos fluidos tenemos que tener una monitorización hemodinámica
adecuada. La dopamina no debe ser utilizada como diuréticos. Otro punto importante en nuestra reanimación que nosotros tenemos que hacer, recordamos que el paciente con falla renal, ¿no? Va a ser hemólisis, ¿no? Va a haber fragilidad de los glóbulos rojos por la uremia que se va a dar. Como recordemos, en un paciente con shock séptico, el delivery de oxígeno va a estar alterado, Nosotros tenemos que tratar de mejorar la cantidad de oxígeno, y uno de los transportadores de oxígeno es la hemoglobina. Y es por eso que se recomienda en pacientes con falla renal posiblemente tener un punto de corte un poco más alto que el habitual, ¿no? Entre 9 y 10 podría ser beneficioso, no hay ningún estudio que haya podido todavía demostrar esto, pero si analizamos desde el punto de vista fisiológico, en todo caso a nuestros pacientes con falla renal aguda no hay que tenerlos anémicos. Esa sería la conclusión, ¿no? Y el uso de eritropoyetina, básicamente eso es en los pacientes con falla renal crónica. Durante mucho tiempo se ha tratado de encontrar algún tratamiento específico, es decir, algún fármaco que prevenga esta falla renal. Como vemos, ahí vemos los bloqueadores de calcio, dopamina, péptido natriurético, el N-acetilcisteína, etcétera. Pero si nosotros nos vamos a los resultados de esto, básicamente ninguno ha dado ningún beneficio significativo, ¿no? Y los datos son bastante limitados, inclusive hablan algunos del mayor riesgo de hipotensión. Puede empeorar el cuadro séptico y empeorar la falla renal. Entonces nosotros nos vamos a preguntar, bueno, debemos realizar fluoterapia en un paciente cuando diagnosticamos tempranamente la falla renal. Inclusive la fluoterapia es parte del tratamiento de la sepsis, pero debe ser agresiva. Y lo que siempre nos vamos a preguntar, ¿cuánto volumen, doctor? ¿Qué tipo de fluido? ¿Cuánto tiempo? ¿Damos alúmina? ¿Damos diuréticos? ¿En qué momento? Pues esto es un poco complicado tratar de responder en una charla de 30 minutos, pero vamos a ver algunos puntos importantes, ¿no? Recordemos que el 60% de nuestro organismo básicamente es agua y está distribuido en diferentes compartimentos, tanto en el intracelular y el extracelular, y dentro del extracelular un tercio de este 60%, el 80% está en intersticial y solo el 20% en el plasma. Nosotros cuando administramos fluoterapia, administramos la fluoterapia en el plasma. Es decir, el líquido que nosotros administramos en el plasma no va a estar permanentemente en este espacio, va a jugar al espacio intersticial o va a estar de compartimento en compartimento. Para esto va a depender mucho de la ley de Stark, que el movimiento de los fluidos va a depender de dos fuerzas, principalmente la presión oncótica, que está a cargo de las proteínas, y la presión hidrostática. Entonces, en un paciente que está, una paciente por ejemplo con preeclampsia, ¿no? Va a tener mayor fuga capilar, ¿no? Y por ende el fluido va a fugar con mayor facilidad, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros vamos a aplicar fluoterapia. En cuanto, este es un estudio bastante conocido, del 2001, del estudio de Rivers, donde hacen la comparación sobre la fluoterapia guiada de manera habitual, que prácticamente era PVC, la presión media y el flujo urinario, con ya guiada por algunos objetivos, ¿no? En ese momento se demostró, como ven ahí, que la terapia de fluidos guiado por objetivos, es decir, guiar la circulación venosa central, va a tener un índice cardíaco adecuado, mira el VO2, va a permitir una mejor respuesta, ¿no? Entonces, la falla renal mejora con la fluoterapia por objetivos. Hace algunos años, ya 2014-2015, hubo 3 grandes estudios en Australia, Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Donde básicamente fue repetir este estudio en Rivers, donde lo que llamó la atención es que en los 3 estudios no existía diferencia entre la terapia guiada por objetivos y la terapia convencional. De estos 3 estudios, el único que evaluó la falla renal fue el estudio ARIS, ¿no? Donde no hubo diferencias, es decir, a los pacientes que hacían terapia por objetivos, fluoterapia guiada por objetivos y la fluoterapia convencional, no existió diferencia entre la falla renal, es decir, es igual, ¿no? O sea, no nos previene la falla renal, ¿no? En cuanto al tipo de fluidos que nosotros tenemos, los cristaloides, como saben, van a producir mayor edema, mayor extravasación de líquidos. Los coloides van a estar más tiempo en el intravascular. ¿Qué nos dice la guía, no? Que los cristaloides isotónicos deben ser utilizados por delante de los coloides sintéticos y básicamente para lo que es expansión del volumen intracelular, porque los coloides, ¿no? Por el tamaño de sus moléculas, puede producir mayor falla renal. Que sí, ¿no? En un principio sí, muchos estudios han tratado de demostrar si los coloides son mejor que los cristaloides, ¿no? Básicamente un estudio Cochrane ha demostrado que no existe diferencia entre la mortalidad. Este es un estudio, ¿no? Donde básicamente evalúa
los cristaloides y los coloides, donde básicamente los coloides, sí, algunos coloides, ojo, no todos los coloides, las gelatinas que están dentro de los coloides no producen falla renal, la albúmina no produce falla renal, eso está demostrado, pero es algunos coloides que quizás el tamaño de las moléculas eran muy grandes, sí, por ejemplo, el almidón, que sí, en todos esos estudios demostraron que sí tenía mayor riesgo de falla renal, por lo cual fue retirado como manejo, ¿no? En cuanto a la albúmina, si bien el estudio SAFE, que era albúmina al 4%, recordemos que nosotros tenemos acá al 20%, ¿no? Si bien el objetivo fue otro, ¿no? Pero en el estudio del SAFE 1, ¿no? No hubo diferencias en utilizar albúmina en cuanto a la duración de la falla renal o no, y como vemos también en el de 2011 tampoco hubo diferencias, ¿no? El estudio Almus, que sí fue utilizado al 20%, si bien no hubo diferencias dentro de la mortalidad, pero algo muy importante, ¿no? Ese estudio demostró que no hay falla renal, es decir, no hay que tenerle miedo a la albúmina que nos pueda producir falla renal, lo que se tenía antiguamente, ¿no? Si bien este estudio de la albúmina no fue administrada como respaldo plasmático, simplemente para reducir la albuminemia, pero sí mejoró algunas cosas, el paciente requirió menos cantidad de volumen, ¿no? Entonces evitamos los efectos adversos de la sobrehidratación, inclusive las drogas de vasoactivos, ¿no? De vasopresores fue menor en los pacientes que utilizaron albúmina, ¿no? Entonces, en los últimos años los estudios han demostrado que el exceso de líquidos y sobrecarga hídrica puede tener una influencia negativa en la sobrevida, y por eso hay que dar fluidoterapia siempre y cuando nosotros tengamos a nuestro paciente monitorizado y sepamos en qué momento. No va a tener varias complicaciones. No existe diferencia entre el tipo de fluido utilizado hasta el momento, y la recomendación que se daría o lo que se recomienda es que una vez que se estabilice el estado hemodinámico, se debería tener el equilibrio. Es decir, cuando viene un paciente en estado de shock, nosotros lo primero que debemos hacer es una resucitación con fluido, pero una vez que la hemodinamia se haya compensado, nosotros debemos tener mucho respeto y mucho cuidado para administrar lo que es volumen y evitar esta sobrecarga que puede tener más daño. Entonces, como conclusión, no limitar la fluidoterapia ante la inestabilidad hemodinámica, ¿no? O en la terapia terrestre, ¿no? Este es un estudio de fluidoterapia en falla renal aguda, sería bueno que lo revisen, que es el estudio PICAR, ¿no? Que donde demostró que aquellos pacientes que tenían una sobrecarga del 10% más de su peso, ¿no? La mortalidad aumentaba a la mortalidad de los 60 días aumentaba, ¿no? Y este paciente posiblemente esta sobrecarga hacía empeorar la falla renal aguda, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos en el primer cuadro, compararon a los que fueron liberales con fluidos y a los que no fueron liberales, que fue una fluidoterapia restrictiva. A los pacientes, ¿no? A los pacientes que estaban en diálisis, que llegaron a terminar en diálisis, se demostró que los pacientes que habían recibido mayor sobrecarga, que habían terminado en diálisis, esos pacientes empeoraba la mortalidad, no se complicaba más. Pero los pacientes que sí habían tenido una falla renal, como ven en el cuadro B, no existía diferencia entre si habíamos sido agresivos o no con el volumen. ¿Qué podemos concluir de acá? ¿No? Que nosotros sí debemos hacer una resucitación con fluidos, pero si el paciente entra francamente en una falla renal, es decir, que a pesar de que le damos fluidos, no está respondiendo, está aumentando, nosotros debemos hacer stop. No insistir en la sobrecarga de fluidos, porque eso va a tener mayores consecuencias. El paciente se va a congestionar, el paciente prácticamente no va a orinar. Entonces, lo que podría concluir que si el paciente entra en falla renal, nosotros no debemos sobrecargarlo. Esa es en una primera etapa de reanimación, sí, pero después hay que tener mucho cuidado en administrar los fluidos. Este es en cuanto a un estudio sobre la relación en terapia renal, de reemplazo renal continua, ¿no? Y intermitente, no existe mayor diferencia, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Los efectos de los fluidos en la falla renal aguda, y básicamente, como vemos en las conclusiones, ¿no? El primero y el último fue para ver falla renal aguda. Si bien no existe diferencias en la mortalidad, ¿no? En cuanto a falla renal aguda, se evidenció una leve disminución en el tiempo de diálisis, ¿no? Que bien no es estadísticamente significativa, pero sí podría tener beneficio en no sobrecargar al paciente con falla renal aguda, ¿no? En resumen, los resultados de los estudios observacionales sugieren que un enfoque conservador de fluidos puede ser beneficioso en términos de mortalidad, y la recuperación renal en pacientes con severa reacción.
Sin embargo, son necesarios más estudios multicéntricos para confirmar estos hallazgos. Entonces, doctor, con todo lo que nos ha dicho, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos hacer una folioterapia en falla renal aguda? Claro que sí, como una etapa inicial. El paciente con shock séptico está hipoperfundido. Lo primero que nosotros, la oliguria que presenta el paciente es por hipoperfusión. Entonces, nosotros tenemos que tratar de perfundir como una terapia de rescate. ¿Hasta cuándo? No, eso va a depender mucho del monitoreo. Pero si un paciente ya no responde a fluidos, o vemos que el fluido ya está sobrecargado de fluido, nosotros debemos ya poner stop, ¿no? Y en ese caso pasar a lo que es una terapia de reemplazo renal, ¿no? Los diuréticos en falla renal, si bien en falla renal por oliguria y retención, ¿no? Se han visto algunos estudios experimentales que han demostrado que la furosemida podría reducir el riesgo de AQI mediante la inhibición de un transportador sodio, potasio, cloro, ¿no? Al disminuir la demanda de oxígeno. ¿No? Acá hay varios estudios sobre los diuréticos en la prevención de falla renal. Prácticamente todos nos dicen que no existe diferencia entre usar. Entonces, los diuréticos no deben ser utilizados para la prevención. Entonces, casi todos los estudios han demostrado que los diuréticos no impiden. O sea, un paciente que esté con falla renal y que nosotros le demos diuréticos no va a impedir que haga falla renal. Pero ojo, ¿no? Pero sí nos puede evitar ciertas complicaciones el manejar la sobrecarga de volumen. Quizás no va a haber diferencia con la falla renal, pero sí podemos evitar y manejar un poco lo que es el balance y evitar que el paciente se nos congestione. Entonces los diuréticos no deben ser utilizados a excepción de que existan signos de sobrecarga, ¿no? El uso de diurético nos asoció con un aumento significativo del riesgo de mortalidad. Y como vemos, las dosis posiblemente estamos un poco bajas, son dosis bastante altas que mejora el efecto, ¿no? El efecto del diurético de la furosemida es dosis dependiente, ¿no? Este es el estudio SPAC, donde utilizan dosis de 1.0 a 1.5 miligramos por kilo hora de infusión de furosemida, donde acá podemos recalcar algunos puntos claves, ¿no? El uso de diuréticos y el manitol están contraindicados en prevención, o sea, no te van a prevenir la falla renal aguda, ¿no? Los diuréticos de ASA pueden usarse en el tratamiento de sí, siempre y cuando no haya volúmenes adecuados, ¿no? En cuanto si iniciamos diuréticos en bola en infusión, ¿no? El estudio Cochrane de 2005 no encontró mayores diferencias, la que mejor se puede adaptar a los pacientes. En cuanto a la terapia de reemplazo renal, algunos minutos ya breves. Para terminar, son dos objetivos, ¿no? La hemofiltración, que es extraer el líquido. El riñón tiene dos funciones, ¿no? Eliminar los tejidos o eliminar las sustancias tóxicas, dentro de ellas el potasio, la creatinina, el fosfato, etcétera, y sacar la sobrecarga de líquidos. Entonces, cuando nosotros hacemos una terapia de reemplazo renal, hacemos dos cosas. Hacemos hemofiltración y hemodiálisis. La hemofiltración, ¿no? Que por un principio de convención va a sacar el agua, ¿no? De la sangre. Y lo que es la hemodiálisis propiamente dicha, ¿no? Que a través de difusión va a eliminar las sustancias como son la urea, el potasio, la creatinina y el fosfato. Entonces, nosotros cuando tengamos un paciente con reemplazo renal, tenemos que conversar bien con el nefrólogo y decir cuál de estos dos necesitamos. Y eso no debe ser algo que nosotros solo le demos al nefrólogo. Nosotros los que trabajamos en área clínica es un consenso. Cuando el paciente va a dializarse, tenemos que ponernos de acuerdo. Este paciente yo le voy a pasar tanto volumen, le estoy pasando esto, necesito que lo ultrafiltre tal cantidad, porque yo lo voy a transfundir, entonces es variable y es un consenso que tiene que dar el nefrólogo con el intensivista para ver qué es lo que más necesita. Posiblemente solo necesite hemodiálisis, el paciente no necesita depletar su volumen, ¿no? Porque la diálisis va a producir hipotensión, taquicardia, etcétera, etcétera, ¿no? Las indicaciones para iniciar la falla renal, ¿no? Si estás con sobrecarga de volumen, con hipercalemia, una acidosis metabólica o empieza con signos de uremia, ¿no? Dentro de estos trastornos. En cuanto a la enfermedad renal y el embarazo, es un desafío, ¿no? Últimamente hemos tenido nosotros en la maternidad de Lima pacientes, antes los pacientes que la sobrevida de las estancias ha aumentado, que hay niños que nacen con algunas patologías, ¿no? Genéticas, pacientes que son enfermedades renales crónicas se embarazan ahora, ¿no? Antes no se embarazaban o pasaba algo y su sobrevida quizás era menor. Ahora pacientes sí llegan, pacientes que se dializan crónicamente desde jóvenes, llegan a embarazarse. Entonces, ahí hay que tener todo un tema, ¿no? Posiblemente espaciar la diálisis, una evaluación dependiendo cada cuánto le conviene la diálisis, ¿no? Pero que se ha visto en los otros pacientes que se embarazan con enfermedad renal crónica, ¿no? Que tiene mayor riesgo de que el niño tenga bajo peso en nacer o que pueda nacer prematuro. Inclusive hay unos reportes de casos donde puede aumentar la falla renal en estos pacientes
que están sobre todo en estadio 3 o 4 sin diálisis, ¿no? Pacientes que llegan a ese estadio y se embrazan y posiblemente terminan en diálisis, ¿no? Este es un estudio donde son casos puntuales, como ven, y prácticamente la mayoría, solo tenemos un caso que ha terminado una gestación a término, ¿no? Y como consecuencia, como él tuvo una preeclampsia, ¿no? Entonces, sí, generalmente es paciente con enfermedad renal crónica que se embaraza, hay que tener que ese niño bajo de peso y posiblemente hay que sacarlo tempranamente, ¿no? Entonces, en cuanto a la prevención, manejo adecuado y oportuno de las patologías que pueden desencadenar la falla renal, como la hiperemesis, la sepsis, la preeclampsia, la hemorragia, es importante nosotros tratar la causa, evitar el uso de nefrotóxicos, como les había mencionado, sobre todo los AINES, evitar el uso de fármacos o sustancias, ¿no? De nefrotóxicos como la micacina, gentamicina, sustancias de contraste, ¿no? Finalmente, ¿qué podemos concluir de todos estos minutos de la charla, ¿no? Los cristaloides isotónicos deben utilizarse en lugar de los coloides. En primera instancia, si queremos hacer una fluoterapia, debemos iniciar con cristaloides isotónicos, ¿no? Para tratar de realizar una expansión de volumen intravascular. El momento y la cantidad de reanimación inicial de volumen óptimo, ¿no? Debemos ser de acuerdo a un monitoreo, ¿no? Para mejorar la mortalidad de estos pacientes. La reposición, recordemos que la porción de líquidos más agresivos, ¿no? En el entorno de la primera respuesta es posiblemente beneficioso al principio, pero una vez que se estabilice el cuadro hemodinámico, ¿no? Debemos nosotros ser restrictivos en el uso de fluidos, ¿no? Y el uso de diuréticos simplemente es para prevenir la sobrecarga de líquidos, más no para evitar la falla renal. Se necesita más estudios, ¿no? Para, sobre todo en la población gestante, en la maternidad estamos haciendo un estudio respecto a eso, ¿no? Y recordar también, me había olvidado que el uso de diuréticos en la gestación podría disminuir la perfusión intramuscular. Entonces hay que darlo con mucha precaución. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que haya sido provechosa la siguiente charla y en espera de las respuestas o de las preguntas que ustedes deseen hacer. Muchas gracias por su atención. Eso sería. Nuevamente muchas gracias, doctor Cano, por su brillante ponencia y